Primeramente yo creo que en el ámbito de la música uno arranca más por afinidad o por una cuestión de gusto, de preferencia, porque nadie empieza a ejecutar un instrumento o a cantar o a hacerlo algo por obligación, digamos, sino más bien por una elección, por un gusto. Entonces, en mi caso particular, yo de chico empecé a cantar. Recuerdo yo que mi papá sí había comprado una guitarra para mi hermano, que iba a aprender a tocar la guitarra, todo. Bueno, agarro yo la guitarra, empiezo como a dar las primeras notas en la guitarra y a jugar, y después me compra una guitarra como más de juguete Ajá. con un tecladito. Y bueno, y era en la época más o menos del jardín de infantes, que me voy con mi guitarra de juguete a la clase, y bueno, y la profesora, la maestra en aquella época, me escucha cantar más que tocar la guitarrita, porque la guitarrita obviamente no sabía las notas, tocaba así como al azar. Y bueno, entonces como me escucha cantar y me dice, para mí tenés aptitud para cantar, si vos te animás a cantar en un acto, me dice. Y ahí arranca todo, como que el desafío de ¿te animás a cantar? Mirá qué lindo. Y digo, bueno, sí, me animo. Siempre fui como un poquito más cara dura, así de pararme, no tener tanta vergüenza. Vergüenza tengo, pero un poco no tanto. Entonces, bueno, ahí en ese principio me animé en los actos, empecé a cantar y me acuerdo yo que en el primer acto me fue un poco chocante porque no entendía, a mis 5 años, no entendía por qué cuando empezaba a cantar lloraban. Ajá. Era como, para mí no, yo no entendía por qué, decía, entonces algo está pasando cuando yo canto porque lloraban. Y era que les, no sé, les generaba ternura, emoción, quizás, porque a esa edad Claro. cantar una canción. Y encima me acuerdo que había elegido para cantar en esa época una canción bastante que hablaba del desamor y esas cosas. Entonces, Uh, y como yo inocente, canté nomás esa canción. Más de uno se Más de sintió uno, claro, identificado. se ve que sí. Y ahí Claro. entonces, y lo que más me llamaba la atención es que las maestras lloraban. Entonces decía, algo está pasando acá que no estoy entendiendo y de verdad sí no entendía. Y ahí, bueno, comenzó mi vocación, por así decir, en la música, en el canto. Y después sí, fui como mejorando y perfeccionando hasta la edad de los 8 años, en donde empezamos en un lugar puntual, que fue la iglesia. Empezamos a congregar junto con mi familia. Y bueno, desde ahí empecé como a encontrar el camino por el que quería ir, que es el lado de la música. A los 8 años en la iglesia ya había bandas, ya en la escuelita se enseñaban clases de canto, los chicos que cantaban tenían su espacio donde presentarlo. Entonces como que de alguna manera encontré un escenario dentro de la iglesia y encontré un escenario en la escuela. Eran como los dos lugares donde comenzó, por así decir, mi carrera o mi vocación como cantante, Claro. por ese lado. Bueno, así que tu ámbito, digamos, es el ámbito de la iglesia desde Sí, chico. totalmente, desde los 8 años. Ajá. De los ocho Perfecto. años que estoy en la iglesia y ahí fue como lo vivido, lo transcurrido en la música. Bueno, Gastón, vos en tu caso. En mi caso, arrancó un poquito más tarde. Yo, como típica persona que ve una guitarra y lo primero que hace es ir y mandarle de arriba para abajo y no importa lo que estés tocando. Rasguido, viste que. Claro. Me acuerdo una vez que justo quien fue mi primer profesor de guitarra, yo estaba también en el ámbito de la iglesia, terminaban de tocar y yo me acerco y le digo, che, quiero aprender a tocar la guitarra. Y me dice, dale, dale, vamos a empezar. Y ahí en ese mismo momento me empieza a enseñar. Me acuerdo que me muestra las notas, me empieza a decir, bueno, este se pone así, así, así. Ni siquiera fue algo tan teórico y tan específico de, mira, esto es una guitarra, esto se llama así. No, sino que, mira, así se hacen las notas. Y yo, bueno, empecé a probar, me gustó, empecé a practicar. Todavía no tenía guitarra, inclusive. Practicaba con la guitarra ahí de la iglesia. Y bueno, pasó el tiempo. Eso despertó, viste, en mí como en cierta forma, esa pasión que empieza ahí desde cuando recién empezás con el instrumento, que después se va potenciando. Después me pasé a la eléctrica, empecé a meterme más en el mundo de la música. Y bueno, de ahí me acuerdo que me empezó a gustar mucho lo que es la música en sí, no solamente un instrumento, sino me fui también a ver otros instrumentos. Recuerdo en un momento en la banda se había ido quien era el bajista y, y me proponen, che, ¿te animás? Y yo miro hacia el bajo, ¿viste? Y dije, bueno, se toca una sola nota, vamos a ver qué onda. Bueno, me mandé al bajo, ¿viste? Y ahí estuve 2 años tocando el bajo. Me capacité en ese instrumento también porque había que estar a la altura. Y bueno, y después de eso conocí el piano.
Ajá. que para mí, dentro de lo que es la música, lo que son temas lentos, melodías, canciones por ahí lentas para acompañar, me Baladas. parece el instrumento más lindo, el piano. Obviamente que a mí mi pasión es la guitarra, es el instrumento que aprendí primero y con el cual me siento a gusto tocando, pero el piano me parece quizás el segundo instrumento más... Claro, no, a mí me encanta cómo suena el piano también. Esa combinación de cuando escucho en vivo así una guitarra y el piano, Sí. ya vos decís, ya está, ¿viste? Lo que expresa el piano es No, diferente. es Claro. increíble. Sí, sí, sí. Y si a eso le sumamos una batería, Completito. estamos completos. Ahí estamos completos. completos. Bueno, Gastón, así que sabés tocar la guitarra, el bajo y el piano. el piano. Y el piano.